Señal directa. En seguimiento a este tema que le estamos compartiendo a usted, haberles encontrado agroquímicos en la sangre a estudiantes allá en la región de Autlán. Nosotros agradecemos el que nos acompaña al teléfono el doctor Salvador Mena Munguía, director de la División de Ciencias Agronómicas. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues doctor, el uso de insecticidas que luego terminan también envenenando la sangre de las personas, y este caso particular que se ubica en Autlán por el glifosato y otros químicos también, bueno, ¿no estarían ya prohibidos algunos de ellos? Habría que ver qué material se están utilizando, pero sí hay ciertas prohibiciones, ¿no? Por insecticidas que son, por ejemplo, clorados, que tienen presencia de cloro, están prohibidos definitivamente en México, en Estados Unidos, pero de alguna manera siguen llegando a México y se siguen utilizando. Creo que donde tenemos el problema más fuerte es en que, habiendo normas mexicanas para el uso de ciertos productos y bueno, pues directrices de autorización o prohibición por parte de COFEPRIS, pues no hay quien vigile la aplicación de estas reglamentaciones y lamentablemente se utilizan a veces con abuso. Doctor, le saluda Josefina Real, muchísimas gracias por estar platicando con nuestra audiencia. Pues doctor, es un crimen porque si está prohibido, pues con toda la indiscriminación se está haciendo un daño irreversible a gran parte de la población, porque hablamos de este micrositio en Autlán, pero ¿a poco sería el único, no? No, y yo creo que el problema es vamos a decir que hay un producto agroquímico, porque se siguen utilizando, que está autorizado por la COFEPRIS, tiene el permiso para ser utilizado, pero tiene una etiqueta del producto que habla de la forma de utilización, las dosis adecuadas y demás, y pues casi nadie la lee la etiqueta. Por ejemplo, un aplicador de agroquímicos no tiene la debida protección para evitar el contacto con esos agroquímicos y regularmente van acumulando ese tipo de partículas, y hay casos muy graves en el medio rural de gente que ha tenido cáncer o ha tenido otros problemas precisamente porque no se ha protegido, ¿no? Entonces, creo que hace falta mayor vigilancia en ese tipo de temas. Fíjese, doctor, que echándonos un clavado un poquito en meses anteriores, encontramos aquí, Josefina y un servidor, que justo en diciembre, 31 de diciembre de 2020, bueno, ya fue publicado el decreto presidencial para eliminar el uso indiscriminado del glifosato, nada más que este plaguicida se dice que se dejaría de utilizar ya para 2024. Es decir, como que pues vamos muy lentos en este tipo de prohibiciones, ¿no? Tendrían que considerarse prácticamente de efecto inmediato. Sí, es que hay un gran problema ahí. La parte productiva no se puede detener, ¿no? Realmente el glifosato ha sido un auxiliar muy bueno para el control de malezas, pero otra vez es lo mismo. Si se utilizara en las dosis adecuadas y bajo la vigilancia y supervisión de un ingeniero agrónomo que conoce del tema, no tendremos mayor efectos. Realmente la presencia del glifosato no permanece mucho tiempo en el suelo, más de 2 meses, ya no hay rastro, ¿no? Ya no hay problema, pero el mal manejo es el que ocasiona este tipo de cosas. Ahora, cuando se hace un decreto como el que acaba de mencionar, pues tiene que haber alternativas tecnológicas para controlar ese gran problema que son las malezas del cultivo. Pues la alternativa única es la alternativa ecológica, que consiste en agroecológica, en combatirlo a base de asadón y de trabajo manual, mecánico. Entonces es una locura pensar que grandes cultivos comerciales van a resolver el problema con ese tipo de medios. Recordarán ustedes que cuando hizo el anuncio el presidente, dijo que invitaba a todas las universidades y centros de investigación para que si tenían alternativas las pusieran a disposición. Eso quiere decir que entraron sin un sustituto. Por eso se abre el periodo de hasta 2024 para ver qué surge en el camino, pero si no hay un programa para sustituirlo, pues va a ser complicado. Oiga, doctor, está muy claro lo que usted señala, pero entonces, ¿cómo le están haciendo otros países? ¿Qué alternativas utilizan? Porque lo tienen prohibido desde hace muchos años.
En realidad no hay una prohibición completa como tal, ¿eh? Si ustedes revisan la información, en 2015 la Organización Mundial de la Salud sí hizo un comunicado donde señalaba que el glifosato tenía, potencialmente era un riesgo para carcinógeno, provocador de cáncer, pero lo pone como potencial o como posible, no lo pone como definitivo y probado. En función de eso, muchos países lo siguen utilizando en su producción agrícola, ¿no? O sea, no ha habido un estudio serio, contundente, que nos diga que es altamente riesgoso manejarlo. Yo creo que todos los agroquímicos que se utilizan en el cultivo de, por ejemplo, aquí en México, en maíz, tienen residuos de ese tipo, pero vuelvo a repetir, el manejo en dosis adecuadas y de manera correcta elimina muchos riesgos, ¿no? Pero cuando no hay esa supervisión, pues aquí está la consecuencia. Además de estos posibles efectos cancerígenos que usted menciona, también hablan desde la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de que puede dañar o matar hasta el 90% de las especies en peligro de extinción, y se habla, por ejemplo, del caso de las abejas como uno de los más afectados hasta estos instantes, doctor. Pero bien lo dice usted, si no hay alternativas, difícil pues de tener su uso de la noche a la mañana. Pero la pregunta sería, ¿sí existe alguna alternativa menos dañina para hacerle frente a la maleza y a las plagas? En el caso de las malezas, no. En el caso de las malezas, si no aplicamos agroquímicos, hay otras alternativas de agroquímicos que son menos riesgosas. Pero vuelvo a repetir, el mismo glifosato tiene una permanencia de no mucho tiempo en el suelo. Pero además, vamos a decir que buscáramos otras alternativas, pues casi nos remitimos al uso de métodos mecánicos, ¿no? No es tan fácil. En el caso de otros agroquímicos o pesticidas, ya hablando directamente de pesticidas para control de plagas en los cultivos, ahí sí tenemos la alternativa del control biológico, o sea, utilizando especies que son depredadoras, vamos a llamarlo de alguna manera, de los que son insectos plaga. Se controlan las poblaciones, se nivelan las poblaciones y resolvemos el problema. Y hay una gran cantidad de estudios ya, la misma División de Agronomía de CUTBA tiene estudios de, por ejemplo, los que llamamos entomopatógenos, que son una especie de, vamos a decir, es un hongo que contamina o invade a las plagas y las controla biológicamente, y eso pues no deja ningún problema de residualidad ni problemas de inocuidad, ¿no? Oiga, doctor Sí. Mena, fíjese que yo sí estoy asustada con este tema de los pesticidas, lo decíamos también en nuestro bloque anterior. Uno cree que está comiendo sanamente, pero entre pesticidas y luego riegan las cosas con agua sucia, hasta con excretas, pues ¿de qué nos estamos alimentando, doctor? ¿O cómo nos estamos alimentando? Y de hecho lo escuchaba y ya disculpen la comparación, doctor, nada que ver con las industrias grandototas, pero las amas de casa, ¿cómo controlan las plagas de sus plantitas, por ejemplo? Bueno, miren, hay un asunto, hay métodos sencillos para el control de plagas, a veces con tabaco molido, con una serie de productos naturales se pueden controlar. Pero volviendo al tema de lo general del consumo de alimentos, por eso Jalisco creó y se adelantó a otros estados la Agencia de Inocuidad Alimentaria, ¿no? Que se conoce como SICA por sus siglas. Esta agencia lo que pretende es vigilar que los productos que consumimos aquí en Jalisco tengan sanidad, tengan inocuidad, que no sean dañinos. Regularmente esta estrategia la hemos aplicado para exportación de alimentos, o sea, los norteamericanos, que es el principal destino de nuestros productos agrícolas, son muy exigentes en esos términos para cuidar su salud. Pero esa misma estrategia que sí la observamos para exportar, no la observamos para los mercados nacionales. Y entonces la agencia esta que se denomina SICA y que depende de la SADER Jalisco, tiene esa intención, ese objetivo de buscar la inocuidad dentro de los mercados locales, ¿verdad? Para que tengamos la confianza de lo que consumimos.
Pues están muy lentos ahí en la Sí. CEDER, muy Pues lentos. sí, la verdad es que no es vamos a decir, un organismo de reciente creación y no ha podido consolidarse, porque si ya se hubiera consolidado, pues regula todo el tránsito y comercio de productos en el medio Claro. local, y eso no ha ocurrido todavía. En el mismo nivel del glifosato se encuentra también el ácido 2,4-D, ¿verdad? Que igualmente en otros países ya ha sido prohibido en su uso y comercialización y en México, bueno, seguimos como que a la espera de que existan alternativas, doctor. Sí, son productos que incluso son agresivos, ¿no? Peligrosos para que lo aplique, peligrosos para la residualidad que sí pueden tener en los cultivos, ¿no? Doctor, Sí. hace, me parece, falta una reunión multidisciplinaria, pero de ya, con Sí. gente como ustedes, con legisladores, con estas empresas, porque también son un monstruo, estamos hablando de Bayer, de Monsanto y otras gigantescas, Sí. pues de qué hacer, ¿no? Que lo menos que se dañe al medio ambiente, lo menos que se dañe sobre todo a la salud humana, pero es de ya, doctor, porque si no nos morimos de cáncer por la contaminación atmosférica, por la contaminación de nuestros ríos y lagos, es por lo que comemos. Sí, es claro, sí, y la verdad es que, por ejemplo, este caso de Autlán ahorita sale a la luz, pero Autlán siempre ha tenido esos riesgos porque es una zona productora de cultivos hortícolas donde las empresas, como que mencionó, transnacionales, ahí tienen una venta tremenda de agroproductos, ¿no? Y con excesos. Entonces, por ejemplo, no sé si se acordarán de hace, pues ya tiempo, como tal vez unos 15, 20 años, en que la zona de Autlán era la zona jitomatera Sí. a cielo abierto más importante de Jalisco. Y por el uso excesivo de plaguicidas y de químicos y demás, se tuvo que abandonar. Los que estaban produciendo tuvieron que abandonarla porque dejaron los suelos súper contaminados. Y al parecer, pues empieza otra vez a tejerse algo similar, ¿no? Bien. Pues, doctor Salvador Mera Munguía, gracias por acompañarnos, gracias por los comentarios que nos ofrece, la orientación y, por supuesto, bueno, pues de seguro esto dará para mucho más, por lo menos de aquí a 2024, a ver si existen esas alternativas que después podríamos comenzar a platicar, doctor. Muchas gracias. Sí, al contrario, gracias por la invitación y bueno, pues hay que seguir analizando el tema. Por supuesto. Así es. Muy